Entre 1601 y 1606, Valladolid albergó la corte española, un periodo que, aunque breve, tuvo un enorme impacto en la ciudad. Antes de convertirse en capital, Valladolid ya formaba parte de los importantes centros administrativos y religiosos de la monarquía hispánica. La ciudad ya había celebrado cortes y recibido a monarcas, lo que le otorgaba un grado de prestigio en Castilla. Sin embargo, la llegada de Felipe III y de su valido, el duque de Lerma, transformó la ciudad hasta convertirla en el corazón del Imperio español. Este traslado inició un periodo de bonanza económica, urbanística y cultural, con la construcción de edificios y la llegada de nobles, funcionarios y comerciantes. Tras el regreso de la corte a Madrid en 1606, la ciudad sufrió un marcado declive, con varios proyectos sin terminar y una economía que no podía sustentar el dinamismo previo. Sin embargo, fue un evento que dejó una huella en el patrimonio y la fisonomía urbana de Valladolid. Valladolid ya era una importante ciudad en el ámbito político, cultural y religioso, mucho antes de convertirse en sede de la corte. Un ejemplo de ello es el papel fundamental que jugó durante el reinado de los Reyes Católicos. En 1469 fue el lugar donde decidieron casarse y después, durante la reorganización del sistema judicial, Valladolid también ejercería un gran papel. Con la renovación del sistema judicial se dividió las cancillerías en dos. La parte sur estaría asignada a Granada, mientras que toda la parte del norte de Castilla quedaría concentrada en Valladolid. Y aquí se encargaría de ser un tribunal de apelación con funciones también jurídicas. También se encargaba de otro tipo de asuntos como aceptar asuntos notariales, la administración de otro tipo de documentos y también tenía funciones jurídicas y civiles, morales. Aquí se juzgaba a todo tipo de personas, tanto de alta cuna como del pueblo llano, aunque eso sí, el procedimiento cambiaba un poco dependiendo de la clase social. Valladolid fue una ciudad muy importante para la celebración de cortes, no solo por su situación estratégica para la corona de Castilla, sino también por la creciente influencia que tenía en la actividad económica y política. En sus cortes se debatían temas legislativos, políticos, fiscales, militares. También se regulaba la relación entre nobleza y monarquía. Y una de las cortes legislativas fue celebrada aquí en San Gregorio en el año 1518, cuando un año después de la llegada de Carlos, en 1517, el rey procedió a jurar lealtad a la corona de Castilla y ser reconocido como rey de la corona de Castilla de forma oficial, título que compartiría con su madre, comprometiéndose a respetar las leyes y costumbres. El acto tuvo lugar aquí en el Colegio de San Gregorio y, como dato curioso, los diputados propusieron 88 peticiones, entre las que estaba que se prohibiese la salida de metales preciosos, monedas y caballos de Castilla, que no hubiese cargos públicos desempeñados por extranjeros, que aprendiese a hablar castellano o incluso que se diese un mejor trato a Juana como reina de Castilla. Los temas discutidos durante esas cortes serían finalmente motivo del enfrentamiento al monarca. Agravados por su marcha a Alemania y las continuas demandas de financiación para las batallas que tenían lugar en lo largo y ancho del imperio, se dio pie a lo que se conoce hoy en día como la Guerra de las Comunidades de Castilla y que sería sofocada el 23 de abril de 1521 con la victoria de Villalar de los Comuneros, un municipio de la provincia de Valladolid. Los principales cabecillas de las fuerzas comuneras fueron capturados y ejecutados, como Juan de Padilla, Juan Bravo y Maldonado. Tras sofocar por completo el conflicto, Carlos volvió a convocar las Cortes, que se celebrarían de nuevo en Valladolid. De esta forma se consolida la autoridad del monarca y, a su vez, se trata de alcanzar una reconciliación con las ciudades castellanas, a las que se hicieron importantes concesiones, y se trató de reorganizar el sistema fiscal ofreciendo compensaciones. Pese a que la corte todavía era itinerante, Valladolid ya era un punto fundamental en la toma de decisiones políticas, económicas, en todo lo religioso, y de hecho, 10 años después de la llegada de Carlos I, nacería aquí su hijo Felipe II en 1527 en el Palacio de Pimentel. Este palacio pertenecía a los condes de Benavente, una familia noble, familiar de los Pimentel, y que tenía gran poder, como así denota lo que es el palacio, que data del siglo XV y que es una demostración de todo el poder. Aquí se tomaban decisiones políticas
también en lo referente a lo religioso, temas que concernían a la monarquía directamente, dentro de lo que es el palacio que alberga del patio que alberga en su interior. No son pocas las leyendas que envuelven la historia del Palacio de Pimentel, sin embargo hay una que destaca frente al resto y es la historia de cómo Felipe II fue sacado a través de esta ventana para ser bautizado en la iglesia de San Pablo. Lo que sucedió fue que en aquel momento era un deber que, según la casa en la que naciese el niño, le correspondía una iglesia y ahí era donde debía ser bautizado. Sin embargo, al Palacio de Pimentel le corresponde la parroquia de San Marcos, demasiado humilde para el futuro rey de un imperio, por lo que decidieron cortar la reja de la ventana y sacar al niño, ya que alegaron que la puerta del edificio pertenecía a la parroquia. Sin embargo, a la ventana le correspondía la iglesia de San Pablo. Y la historia no acaba aquí, porque además en la historia se dice que se construyó una pasarela que unía directamente el palacio con la iglesia de San Pablo al altar mayor para que la corte no tuviese que pisar el suelo mientras acompañaba a toda la comitiva y así también manteniendo la privacidad del momento. En 1550-1551 tuvo lugar la Junta de Valladolid. En esta junta se debatían sobre el Nuevo Mundo, es decir, la colonización había tenido lugar y ahora se debatía sobre las cuestiones morales y éticas que esto conllevaba. Por un lado teníamos a los partidarios de la defensa del derecho natural, que se tratase a los indígenas con respeto, que no se les oprimiese, y este bando era liderado por Fray Bartolomé de las Casas. En el lado contrario tenemos a San Ginés de Sepúlveda, que defendía que era necesaria una evangelización del Nuevo Mundo, ya que los bárbaros eran quienes ya vivían allí y que se les debía proteger de sus propias costumbres que resultaban inhumanas en muchos casos. Este debate tuvo lugar con múltiples intelectuales y aunque no llegó a un resultado claro, finalmente sí que tuvo influencias en una remodelación, por así decirlo, de las leyes de las Indias que se habían aprobado con anterioridad. Pero el edificio de San Gregorio no solamente fue importante por los actos históricos que tuvieron lugar en él, sino también en un plano más artístico. Su fachada retablo es plateresca y posee dos cuerpos enmarcados por machones, además de un vano enmarcado por un arco carpanil y otro trilobulado conopial. En el tímpano se encuentra San Gregorio recibiendo la ofrenda de Fray Alonso de Burgos, que era el fundador del colegio, además del confesor privado de Isabel la Católica. Por otro lado, en el tímpano también podemos ver a San Pedro y San Pablo. El cuerpo de la fachada central posee tres calles con grutescos en el que sobresale el escudo de los Reyes Católicos con el yugo y las flechas, el águila de San Juan y el león rampante que simboliza la fuerza. Además, el edificio está coronado por crestería. Pero la fachada posee las jambas en las que hay los llamados salvajes. Estas figuras son especialmente problemáticas en el sentido de que no se sabe realmente qué son. Por un lado, estos hombres desnudos, peludos, pues se puede considerar que están protegiendo el edificio. Otra teoría es que son la representación de los hombres en su estado más natural. Y por otra parte, se podría considerar una representación de los indígenas de América más temprana, pero no se sabe, no hay ninguna teoría confirmada. La Plaza del Mercado de Valladolid es uno de los espacios urbanos clave de la ciudad, pero su funcionalidad durante los siglos XV y XVI era esencial para la urbe. Ejercía de epicentro tanto en un plano social como político, económico y, por supuesto, cultural. Para empezar, era el lugar donde se desarrollaba la actividad mercantil, se instalaban mercados donde comerciantes y artesanos vendían productos alimenticios y textiles. Los ciudadanos acudían aquí para abastecerse. Además, se celebraban ferias que atraían a comerciantes de otras regiones y que contribuían beneficiosamente a la actividad de la ciudad. Otra de sus funciones destacadas era la de escenario de celebraciones, fiestas y espectáculos públicos de todo tipo, desde
celebraciones de monarcas hasta profesiones religiosas y representaciones teatrales según acontecimientos que se empleaban para adornar de distintas formas la plaza. Pero la importancia de este lugar no acaba aquí. También jugaba un papel importante para la vida política y administrativa. Una práctica habitual era la de dar a conocer decisiones reales y de ordenanzas municipales en este espacio mediante un pregón. Además, en su interior se congregaban ciudadanos para discutir asuntos de interés común. Rodeando el espacio se encuentran las instituciones más importantes de la administración local, como el ayuntamiento. Era un espacio que servía para juicios públicos, ejecuciones y castigos ejemplares, una especie de atracción para el público, a la par que un recordatorio del poder real y eclesiástico que reforzaban tanto el control como la disciplina social. Durante el siglo XVI, Valladolid fue lugar clave para la Inquisición en el contexto de la Contrarreforma. Como respuesta al auge del protestantismo. En 1559, la ciudad acogió los famosos autos de fe, eventos públicos donde la Inquisición sentenciaba y ejecutaba a los sospechosos de herejía, es decir, a quienes eran partidarios del luteranismo. El primer auto de fe tuvo lugar el 21 de mayo en la plaza de Valladolid. Fue uno de los más solemnes y multitudinarios. El segundo se realizó en octubre del mismo año. Su celebración fue aún más notable dado que asistió el monarca Felipe II, un acto que demostraba su apoyo a la Inquisición y reforzaba su compromiso con la doctrina católica. Los autos de fe poseen gran simbolismo en la lucha contra las nuevas corrientes o influencias protestantes que tomaban cada vez más relevancia en el resto de Europa. La construcción del nuevo ayuntamiento dejó sesgada la plaza. Si salimos por esa calle aledaña y damos la vuelta, podemos ver esta recreación en la que se muestra el convento de San Francisco, que era un edificio muy importante para la vida cultural y espiritual de la ciudad. Como dato interesante, aquí falleció Cristóbal Colón. El edificio ya no se encuentra en la actualidad debido a las desamortizaciones de Mendizábal en el siglo XIX. El siglo XVI fue un periodo de gran desarrollo urbanístico en la ciudad. Coincidía con el auge político y su mayor prosperidad, por lo que se empezó a renovar edificios religiosos, instituciones públicas. Aquí es cuando se renuevan palacios, monasterios, incluso la universidad se consolida como una entidad de gran prestigio dentro de la que destacaba el derecho. Aquí acudían estudiantes de todo el mundo, de distintos lugares. Finalmente, fue muy importante para la formación tanto de funcionarios como de juristas del Estado que sirvieron a la monarquía hispánica. El urbanismo de Valladolid, antes de convertirse en sede oficial de la corte, estuvo marcado por un crecimiento y desarrollo considerables. Comenzó siendo una estructura urbana medieval con gran relevancia geográfica debido a su cercanía al río Pisuerga y su ubicación en la meseta castellana. La ciudad poseía una forma irregular con calles estrechas y sinuosas, así como edificaciones antiguas como la iglesia de Santa María la Antigua. En la Edad Moderna fue cuando comenzó a experimentar un crecimiento más planificado y organizado, de tal forma que satisfaciese las nuevas necesidades tanto sociales como económicas. La Plaza Mayor, de la que hablábamos antes, debe su estructura regular a la remodelación que tuvo tras el incendio de 1561 y por tanto también la organización de las calles aledañas con el objetivo de servir a sus funciones. El crecimiento de la ciudad obligó a sobrepasar las antiguas murallas medievales, formando los arrabales, es decir, nuevos barrios que corresponden a estas necesidades geográficas que se expanden hacia el sur, el este y el norte, absorbiendo zonas más rurales o despobladas. Asimismo, la nobleza y la burguesía comenzó a construir palacios y casas señoriales en estas áreas de expansión con calles y plazas más amplias. La fundación de numerosos monasterios y conventos que se establecieron por toda la ciudad también marcaron el urbanismo, ya que no solamente se eligieron como centros de recogimiento de la oración, sino también como auténticos centros académicos. Conventos como el de San Pablo y San Benito fueron muy influyentes a la definición del espacio urbano, con grandes iglesias y complejos monásticos que atraían todo tipo de tránsito de fieles comerciantes y atraían a la construcción de más viviendas y calles a sus alrededores. No se debe pasar por alto la buena red de caminos que unía
tenía ya las importantes ciudades castellanas como Segovia o Burgos, muy conectadas con Valladolid, con el puente mayor que cruza el río Pisuerga, que era fundamental para el tránsito comercial, mercantil y de personas. Por tanto, podemos hablar de un urbanismo con predisposición a convertirse en sede del gobierno. Cuando Felipe II traslada la corte de forma oficial a Madrid en 1561, Valladolid no perdió relevancia a nivel administrativo, ni político, ni social, ya que su nobleza local mantuvo la influencia. Sin embargo, lo que traería de vuelta a la capitalidad, esta vez de forma oficial, sería el valimiento, un fenómeno algo difícil de explicar, pero que se repite en todas las monarquías europeas y que parte de los consejeros del rey, esas figuras que siempre han destacado por encima de otras. Sin tener un cargo gubernamental como tal, se beneficiaban de su relación personal con el rey. Durante el siglo XVII se convierten en verdaderos hombres de gobierno con gran peso en cuanto a las políticas establecidas. Y en este caso, quien destaca es Francisco de Sandoval y Rojas, marqués de Denia, que obtuvo título de Lerma en 1599. Esta figura accede con 13 años a la corte debido a que su padre era quien cuidaba a Juana durante el encierro en Tordesillas, y aquí es cuando estrecha una fuerte amistad con Felipe III. Cuando es nombrado rey, este convierte al Lerma en caballerizo mayor, es decir, que tiene acceso ilimitado al rey, y además le nombra sumilier de corps, lo que le otorga libertad total para moverse por el palacio. Se tratan de dos cargos que garantizan a los válidos ser los únicos con acceso directo al monarca y que aumentan todos los privilegios que ya de por sí tienen. Su figura está envuelta en sospechas de corrupción. El traslado de la corte a Valladolid es la gota que colma el vaso. Solo ha pasado 5 años desde que comienza el reinado de Felipe III y sospechosamente el duque de Lerma contaba ya con varias propiedades en Valladolid. Justo en este periodo es cuando la corte se traslada a la ciudad y él decide vender todos sus terrenos a precios estratosféricos. Mientras tanto, el valido se dedicó a comprar terrenos en Madrid y a establecer acuerdos de regimiento en la antigua capital para recibir beneficios, y conseguía devolver la corte a esta ciudad, lo que constituye la primera gran especulación inmobiliaria de la historia de España. En enero de 1601, el monarca decidió el traslado de la capital de Madrid a Valladolid, sin una explicación clara y oficial, lo que dio pie a especulaciones. El argumento más sopesado en la época fue la revitalización de la economía castellana. Sin embargo, según estudios recientes, los intereses personales y fiscales del duque de Lerma jugaron un papel fundamental. La desconfianza hacia la nobleza madrileña y la influencia que algunos personajes podían ejercer sobre el rey Felipe III se suponen como uno de los motivos para dicho desplazamiento. La situación en la corte madrileña era tensa, pues la abuela del monarca, la emperatriz María de Austria, tras enviudar del emperador Maximiliano II de Habsburgo, residió en Madrid. Sus ideas conservadoras sobre el catolicismo y la defensa dinástica la llevaron a oponerse en ocasiones con las decisiones de su nieto en derivar parte del poder a su valido. Paralelamente, el poder y la confianza de Felipe III y Francisco de Sandoval iba en aumento. En cuestión de pocos años de reinado consiguió escalar en la corte con cargos como caballerizo mayor. La influencia que ejercía el duque de Lerma amenazaba el equilibrio de la corte, pues Sandoval repartió títulos y puestos a sus familiares y allegados, como a Rodrigo de Calderón, del que se decía que era el valido del valido. Los poderosos linajes de los Mendoza y los Guzmán veían su situación privilegiada cerca del monarca debilitarse. Si bien es cierto que Valladolid contaba con un prestigio notable en el pasado, los intereses del duque de Lerma determinaron la decisión final. Lerma poseía numerosas propiedades en Valladolid y sus alrededores, por lo que al reubicar la corte allí, la demanda subiría, al igual que los precios de compra, resultando en un movimiento especulativo magistral. En los años anteriores al traslado, el valido adquirió edificaciones importantes de la ciudad y asumió patronatos como el del Colegio de San Gregorio. Una vez establecida la capitalidad en Valladolid, la ciudad fue testigo de enormes transformaciones. La primera fue la urbanística, pues el área y la fisonomía del trazado urbano se desarrollaron para poder acoger no solo a la corte, sino también a funcionarios y diplomáticos. Su población pasó de unos 40.000 habitantes a más de 60.000. No solo la ciudad, sino que también la provincia cambiaron su visión territorial para el abastecimiento de la maquinaria cortesana, incluyendo casas de campo, edificios de servicios públicos, eclesiásticos, palatinos o sociales. La configuración de una ciudad plenamente funcional para el recibimiento de la corona pasó por la construcción de una nueva casa de carnicería, otra alhóndiga, mercados y una vasta extensión territorial de la huerta vallisoletana. También se vieron beneficiadas las casas de figones y las tabernas, especializándose en dulces y pasteles como consecuencia de la llegada de la corte. La construcción de fuentes y un sistema de canalización permitió el mejor abastecimiento de agua. El crecimiento urbanístico fue una cuestión aguda, pues el arrendamiento se duplicó como resultado de la inflación inmobiliaria.
Valladolid vivió una reordenación espacial enorme. Se crearon plazas y espacios públicos para celebrar actos oficiales y se modificaron las estructuras ya existentes. El estado de las calles y la higiene también mejoraron, fortaleciendo el sistema de alcantarillado. Para alojar el vasto número de funcionarios y nobles que rodeaban la corte, se crearon nuevas áreas residenciales promovidas por las exenciones fiscales. En el contexto de la renovación de la ciudad, Valladolid fue remodelada hacia un estilo renacentista herreriano propio del reinado de Felipe II, aunque conviviendo con el inicio del barroco, el nuevo estilo predominante. Algunos de los edificios más relevantes que se construyeron o se remodelaron a raíz del traslado de la capital fueron adaptados a necesidades cortesanas y demográficas del momento. Por ejemplo, la arquitectura palaciega lo constituye el Palacio de los Condes de Benavente, primera residencia regia de Felipe III y la familia real a su llegada a Valladolid en el año 1601, mientras se acomodaba lo que es el Palacio Real, que era propiedad del duque de Lerma y más tarde vendido a Felipe III. No era la primera vez que el Palacio del Duque de Benavente acogía a un miembro de la familia real, pues desde el siglo XVI algunos monarcas ya pasaban por este palacio para hospedarse. Sin embargo, con la llegada de la corte de Felipe III, se remodela y se adapta el palacio para la necesidad de la familia real. Se encarga al arquitecto Francisco Gómez de la Mora para que renueve la estructura del edificio principal. Su planta es rectangular, con torres en las 4 esquinas y tiene una fachada sobria que remitía a tiempos pasados. El interior del palacio se organizaba en 2 patios paralelos a la fachada principal y a través de los cuales el palacio articulaba sus salas. La fisonomía del palacio distinguía entre la parte de la familia real y la de la corte. La parte más destacada del conjunto era una galería de arcadas que se prolongaba hasta una torre con escaraguaitas desde las que se podía contemplar la ribera del Pisuerga. Los jardines del palacio estaban centralizados y se dividían en 4 parterres. El palacio funcionó como sede cortesana hasta el 10 de diciembre de ese mismo año. Hasta ese momento nació en el palacio Ana Mauricia, que más tarde se casaría con Luis XIII y sería madre de Luis XIV. El Palacio Real de Valladolid es uno de los principales emblemas de la ciudad y clave en el desarrollo de la etapa cortesana de Valladolid, entre 1601 y 1606. El monarca Felipe III se trasladó a este edificio una vez fue renovado por el duque de Lerma, quien a su vez lo había comprado de un diplomático español llamado Francisco de los Cobos, que lo fue remodelando y más tarde fue vendido al monarca por el duque. Fue protagonista de una de las reformaciones más importantes de la ciudad, pero no solo del propio edificio, sino también de la plaza, actual Plaza de San Pablo, en la que se encuentran los principales emblemas de la ciudad, como es el caso del Palacio de Pimentel o de la Iglesia de San Pablo. El edificio, el más grande de la ciudad, fue erigido por Francisco Gómez de la Mora, el arquitecto del rey, el cual distribuyó un espacio de manera horizontal, dividido en 3 alturas, basándose en los órdenes clásicos y en una estructura bastante ordenada y equilibrada. Accediendo por la puerta principal, entramos a lo que es la zona representativa del palacio, encabezada por el patio central. De estilo plateresco, encontramos sobre las columnas, que tienen un capitel iconográfico, medallones entre los cuales están protegidos por arcos carpaneles. De 2 alturas se articulaba a partir de este patio todas las habitaciones y todas las estancias del palacio, ya sea del rey, de la reina o del servicio. La escalinata marca el cambio hacia una zona más privada. Se divide entonces los cuartos de los reyes. Los cuartos están interconectados entre sí y se disponen cada uno con su patio independiente. El cuarto de Felipe III se dispuso a poniente y estaba revestido de obras de la colección real de pintores como el Bosco. También contaba con una biblioteca privada, despachos y capilla propia. Por otra parte, el cuarto de Margarita de Austria era de menor tamaño y el elemento más distintivo era su oratorio, de mayor tamaño que su esposo. Desde estas estancias regias se podía acceder al salón principal o del trono. El edificio se complementaba con numerosas estancias en las zonas inferiores correspondientes al resto de inquilinos del palacio y al servicio. Por último, los espacios ajardinados suponen una parte considerable de la superficie del Palacio Real. Los jardines, cerrados, seguían el modelo italiano de distribución y había árboles frutales como naranjos y perales. Estos espacios recreativos se complementaban con otras dependencias como el juego de pelota en torno al patio del rey. Como parte de la política de pacificación máxima de la Pax Hispánica llevada a cabo por el monarca y su valido, se firmaron en el Palacio Real 2 tratados importantes. El primero fue el Tratado de Lyon en 1601 entre España y Francia para cesar los conflictos territoriales en la región de Saboya. 3 años después se firma el Tratado de Londres con Inglaterra, como muestra el agotamiento de los recursos de ambos reinos, pues después de un siglo XVI lleno de conflictos, las sucesivas muertes de Felipe II e Isabel I de Inglaterra permiten al fin empezar las conversaciones de paz.
El cambio de gobierno facilitó las relaciones entre ambas coronas y Felipe III de España y Jacobo I de Inglaterra acordaron no intervenir en asuntos continentales, propiciando un acercamiento entre ambos reinos. El movimiento fue facilitado por el embajador de Felipe III, Diego Sarmiento de Acuña, el que residió en el Palacio de Gondomar, también en la plaza. Su valido Francisco de Sandoval y Rojas ocupó el antiguo Palacio de los Condes de Fuensaldaña, anejo al Palacio Real. El conocido como Palacio del Duque de Lerma estaba conectado con la residencia regia, donde ostentaba su influencia y poder. Originalmente el palacio pertenecía a Juan Pérez de Vivero y Mercado, pero el duque lo compró para su uso privado, teniendo en el pensamiento el desplazamiento de la corte a Valladolid. Pasó entonces a denominarse el Cuarto de los Alcaides, cargo que denotaba la salvaguardia de un edificio. En 1601, Lerma rápidamente aseguró que su palacio fuera el más próximo al de Felipe III, para asegurar su cercana relación. El edificio destacaba por su monumentalidad y simetría. Su planta se organiza en torno a un gran patio central cuadrado rodeado de arquerías en 2 niveles, que articulan todas las estancias del palacio. Su fachada, de piedra de sillería, consta de un diseño austero del que sobresale el escudo ducal. El interior era muy lujoso, con ricos tapices, columnas y bóvedas pintadas con esculturas y lienzos de artistas de primer orden. El palacio acogía fastuosos eventos que se congregaban en toda la ciudad, donde destacaban banquetes o eventos musicales en los que toda la nobleza participaba. Se contaba incluso que las mercancías exóticas de las Indias paraban antes en este palacio que en el del rey. El edificio religioso más importante de la plaza del Palacio Real es la iglesia del convento de San Pablo. Existente desde el siglo XIII, durante el siglo XVII sufre unas reformas muy importantes de parte del duque de Lerma, quien se le otorga el patronazgo del edificio. De esta época datan los 2 machones que enmarcan la fachada, gótica principalmente, la cual obtiene un arco carpanel en la zona inferior y un liso en la zona superior. Estos 2 primeros cuerpos forman parte de un estilo gótico, mientras que el último, adscrito a la arquitectura de Diego de Praves, un arquitecto clasicista muy importante, finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, se enmarca en el tiempo del duque de Lerma. Finalmente, en el frontón triangular está coronado por el escudo del duque de Lerma, quien lo mandó construir. En esta iglesia se celebraron, por su cercanía al Palacio Real, los bautizos de Felipe IV y Ana Mauricia. Para ello se ejecutó también un corredor que unía el Palacio Real con el templo. En el interior, dentro de la planta de cruz latina de la iglesia, se amplió el coro y se construyó la cripta funeraria. Contrasta la bóveda barroca del sotocoro, recubierta de estuco, en comparación con las cubiertas góticas de la nave central, en cuyos nervios y plementos encontramos la heráldica del duque de Lerma. El duque de Lerma, en agradecimiento al convento, decidió regalar obras artísticas importantes como la Anunciación de Fray Angélico o el Cristo yacente de Gregorio Fernández. En la actual capilla de San Gregorio encontramos las esculturas orantes de bronce del duque de Lerma, don Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, y de su esposa, doña Catalina de la Cerda. Tan pronto como la corte estuvo constituida en Valladolid, la monarquía buscó de un palacio donde celebrar sus fiestas y pasar sus tiempos estivales. Este fue el caso del Palacio de la Ribera en la Huerta del Rey. Al margen derecho del Pisuerga, gracias a su situación privilegiada, se convirtió en un lugar de recreo para la corte, extendiéndose desde el río, donde había un embarcadero y un pequeño coto de caza para el entretenimiento del monarca. Su ubicación, próxima a la ciudad pero lejos del bullicio urbano, le sirvió para tornarse una residencia favorita de Felipe III en Valladolid, por lo que la adornó con suntuosos jardines y fuentes, y los años siguientes se creó su propio sistema hidráulico para abastecerse de agua. Otras reformas de palacios, aunque no tengan que ver físicamente con la monarquía, ocupan el Palacio Central. El Colegio Mayor de la Universidad del siglo XV fue fundada por don Pedro González de Vitoria. También encontramos la Casa de los Vitoria. Propiedad de Luis de Vitoria, era tesorero perpetuo de las alcabalas y rentas reales de la corte. El palacio no solo fue construido para el propio noble, sino también para la nobleza que se trasladó de Madrid a Valladolid con el desplazamiento de la corte. Su fachada, de enormes dimensiones, es solo superada por la del Palacio Real. En el ámbito público se continuó con la reforma de la Plaza Mayor y se optó por un modelo más abierto, al igual que otras plazas castellanas, en el que se porticó por completo y se creó, para evitar la difusión del fuego y para mejorar la higiene, un sistema abierto en el que las calles desembocan en la plaza sin ningún tipo de obstáculo. Y se trazó sobre unos pilares de 3 alturas,
de los cuales luego se pintaron de color rojo. Un edificio imprescindible en la ciudad es la catedral. Durante la estancia de Felipe III se finalizó la fachada de la catedral. En un estilo clásico, sigue el modelo de arco de triunfo, en el cual encontramos dos pares de columnas dóricas protegiendo dos hornacinas de santos a cada nivel y una balaustrada como inicio del barroco que divide los dos cuerpos. Luego encima encontramos otros motivos heráldicos, además de esculturas y volutas que remiten a un pasado renacentista. El interior sigue el modelo herreriano de construcción, en el que mediante arcos de medio punto entre dos pilastras dóricas se alza la nave central, mientras que las laterales estaban rematadas con bóvedas de arista. El templo, trazado por Juan de Herrera, fue iniciado en 1582 en un estilo claramente renacentista herreriano, con líneas puras y decoración sobria, propia de la época de Felipe II. Se planteó un gran templo de planta de cruz latina con 3 naves, crucero, cabecera recta y un enorme altar y 4 torres, una en cada esquina. El proyecto también planteó un claustro procesional adosado a la nave del Evangelio, pero se descartó por la alta inclinación. Las dimensiones eran de 130 metros de largo y 220 de ancho. Diego Praves asumió la dirección y la supervisión de la obra, ayudado por Pedro de Mazueco. El modelo clasicista de la catedral fue transportado a otros edificios de la ciudad, como es el caso de la iglesia de las Angustias. Erigida por Juan de Nantes en 1596, traza un modelo bastante parecido al que encontramos en la fachada de la catedral, inspirado en Juan de Herrera. Esta arquitectura, dividida en dos cuerpos, dota de esculturas de San Juan y San Pablo en la parte inferior, escoltadas por una pared de columnas corintias, y en el siguiente cuerpo encontramos al Arcángel San Gabriel y a la Virgen María, entablados también en las dos columnas, y finalmente un frontón con un escudo heráldico. Mediante esta revitalización de la fachada se busca crear un componente más clásico y más ordenado. La monarquía también participó en patrocinios de edificios religiosos como el convento de las Descalzas Reales. Margarita de Austria, esposa de Felipe III, fue la principal impulsora de este convento y mandó a Francisco de la Mora a trazar la iglesia y el conjunto monacal. La hermana de la reina, María Magdalena, casada con Cosme II de Medici, decidió regalar a Margarita numerosos lienzos de artistas toscanos como Giovanni Belverti y Fabrizio Boschi, para que decorara el convento. Además, los reyes emplazaron obras de la colección propia, como El Salvador del Greco. En un plano cultural, Miguel de Cervantes residió en la ciudad. Desde el año 1604 a 1606 vino aquí como recaudador de impuestos, que era su oficio, y residió en este hogar, el único original que se conserva actualmente y el que se sabe a ciencia cierta que vivió aquí con sus sobrinas, sus hermanas y su hija. Dentro de este inmueble encontramos obras de gran valor histórico y cultural, además de enorme información sobre la vida del autor. Escribió el prólogo y las poesías preliminares del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha en esta casa. También se piensa que en 1604 obtuvo el privilegio real para imprimir las primeras copias de Don Quijote, las cuales fueron distribuidas por la ciudad. Se tiene la certeza que el autor vivió en esta casa porque se encontró un documento en la Real Chancillería en el que atestiguaba un episodio en el cual el caballero navarro Gaspar de Espeleta huyó de una afrenta y se refugió en esta casa, donde Cervantes lo acogió. En 1606, después de 5 años en Valladolid, la corte española vuelve a Madrid. La localización de la ciudad de Madrid en el centro de la península ibérica facilitaba el acceso a las distintas regiones del reino, tanto para la comunicación como para el traslado de recursos. Esto resultaba especialmente útil a la hora de coordinar expediciones, delegaciones y envíos de información para controlar los diferentes territorios de la monarquía hispánica. Además, en términos de seguridad, la falta de salida directa al mar resultaba una manera eficaz de defenderse contra los frecuentes ataques piratas en el Mediterráneo y las posibles amenazas navales de otras potencias europeas. Por otra parte, la altitud y el clima de Madrid ofrecían ventajas para la salubridad comparado con el clima de ciudades bajas y húmedas como Valladolid, donde las condiciones climáticas favorecían la propagación de enfermedades. Fueron determinantes los intereses económicos del duque de Lerma. Antes del cambio de capitalidad, el duque de Lerma y sus allegados compraron muchas propiedades en Valladolid a un precio muy barato. Después, el duque convenció a Felipe III para que trasladara la corte a Valladolid. Esto conllevó un incremento inmediato del valor de sus propiedades.
Nobles, comerciantes y funcionarios empezaron a llegar a la ciudad en busca de casas, negocios y espacios para trabajar. La subida de la demanda le permitió al duque de Lerma vender sus territorios a un precio mucho más elevado que el original. El proceso se repitió con la devolución de la capital. El valor de las propiedades en Madrid había disminuido con la pérdida de la capitalidad, así que el duque de Lerma pudo comprar varios terrenos a un precio reducido. En 1606 utilizó su posición como válido para convencer a Felipe III de trasladar la capital de nuevo a Madrid. El aumento de la demanda y de los valores de sus propiedades en Madrid le permitió, de nuevo, vender estas propiedades con un gran margen de beneficio. El duque de Lerma aprovechó su poder e influencia para comprar barato y vender caro en Valladolid y en Madrid. Este artificio lo convirtió en uno de los hombres más ricos de la época. No obstante, la operación especulativa del duque de Lerma suscitó críticas muy duras por parte de la nobleza, miembros del gobierno y los ciudadanos. Dentro de la corte se empezaron a cuestionar sus métodos de enriquecimiento y sus políticas de favoritismo, que beneficiaban a su círculo cercano a expensas de las arcas reales y los intereses públicos. En 1618, sus enemigos, encabezados por su hijo, el duque de Uceda, aprovecharon los problemas de salud de Felipe III y el creciente descontento por la situación financiera de la monarquía para destituirlo. El duque de Lerma se protegió de cualquier repercusión legal a través de una dispensa papal que le convertía en cardenal. Lerma fue exiliado de la corte y destituido de todos sus cargos. Su influencia política quedó anulada y pasó sus últimos años alejado del poder y de la corte. Otro de los factores influyentes en el traslado de la corte a Madrid fue la propia aristocracia madrileña. La nobleza y los comerciantes influyentes de Madrid habían perdido su importancia política y social con la decadencia económica que había sufrido la ciudad cuando se trasladó la corte a Valladolid. Por ello, empezaron a ofrecer crédito y financiación a la corona a cambio de la devolución de la capitalidad. Se valieron de redes de matrimonio, favores y alianzas políticas para incrementar su influencia en las decisiones del duque de Lerma. Además, los nobles se comprometieron a mejorar las infraestructuras de Madrid para facilitar la vida de la corte en caso de que se regresara a la ciudad. Las consecuencias de la devolución de la capitalidad a Madrid se sintieron inmediatamente. A nivel económico, el auge que había experimentado Valladolid entre 1601 y 1606 se convirtió en una gran recesión. Cuando Felipe III y su corte vuelven a Madrid, los nobles, funcionarios y comerciantes se marchan con él, y con ellos el impulso comercial y económico. Se produjo un efecto vacío en el que la demanda de productos y servicios cayó en picado y la economía decreció exponencialmente. A nivel social, la partida de la corte significó una pérdida de importancia urbana y política. La vida social en Valladolid se había adaptado a la ajetreada y dinámica vida de la corte. Cuando el rey volvió a Madrid, la vida social y comercial de la ciudad se ralentizó. Valladolid dejó de ser un centro de atracción para figuras influyentes y, como consecuencia, su relevancia social y política se redujo en comparación con otros centros urbanos. La devolución de la corte a Madrid tuvo un impacto negativo y apreciable en la estructura urbana de Valladolid. Uno de los proyectos más representativos del auge y declive de Valladolid con el traslado de la corte es el Palacio Real de Valladolid. El edificio se ideó como residencia oficial para la familia real y se empezó a construir en 1601, inmediatamente después de que la corte se trasladara a la ciudad. El palacio se construyó sobre la estructura anterior del Palacio de los Cobos, que se amplió y adaptó para servir a la monarquía. Durante los años de la capitalidad, el edificio se remodeló y expandió para transformarlo en el centro del poder. Se adaptó al estilo renacentista de la época y se construyeron espacios para ceremonias y funciones oficiales. La partida de la corte impidió mantener el flujo de ingresos y, como consecuencia, no hubo suficientes recursos para terminar las obras. No obstante, cabe destacar que la boda de Carlos II con Mariana de Neoburgo se llevó a cabo en 1690 en la iglesia del convento de Santiago, dentro del conjunto palaciego. Más tarde, en el siglo XIX, el edificio se adaptó para usos militares y civiles, lejos ya de su propósito original como residencia real. Se cerró la galería de arriba del patio, que se cambió por unas cristaleras. Los despachos pasaron a ser almacenes de limpieza y la arquería del patio de la Reina se llenó de tabiques. Napoleón Bonaparte se alojó en el Palacio Real de Valladolid en enero de 1809, desde donde preparó diferentes estrategias militares y partió a su guerra centroeuropea. En 1911 el edificio se adaptó a las necesidades de una sede de la Capitanía General del Ejército de Tierra. La reforma dejó a la fachada con el aspecto que tiene actualmente. Tras el traslado de la corte a Madrid, el Palacio de los Condes de Benavente dejó de acoger a los personajes influyentes que permitían su mantenimiento. En el siglo XIX fue en gran parte demolido y hoy en día solo queda parte de la estructura original integrada en la Biblioteca de Castilla y León. El Palacio de Pimentel es uno de los edificios que mantuvo su estructura original, aunque cambió su propósito. Hoy en día es la sede de la Diputación Provincial de Valladolid. El Palacio del Conde de Gondomar sufrió un deterioro progresivo a la vez que pasaba por varios propietarios. Hoy en día solo queda parte de la estructura original que alberga al Museo Nacional de Escultura.
El Palacio del Duque de Lerma es también uno de los representantes de la gran pérdida urbanística que experimentó Valladolid después de la devolución de la capitalidad. El edificio pasó al hijo de Lerma, el marqués de Sea, en 1604. El marqués, a su vez, vendió el palacio a los duques de Medinaceli, que también tenían el patronato del convento de Belén de las Bernardas, situado justo al lado del edificio. El palacio se mantuvo en manos de los Medinaceli hasta mitad del siglo XIX, pero el lustro y la importancia que había ejercido en el siglo XVI se había perdido. En 1853, el duque de Medinaceli de la época vendió el edificio e inició así un proceso de compras y ventas sucesivas en las que el palacio pasó por muchos propietarios. En el siglo XX, el que había sido el Palacio de Lerma fue derribado. El Palacio de la Ribera fue diseñado como residencia de verano para el rey. Cuando Felipe III vuelve a Madrid, pierde su utilidad casi inmediatamente. El palacio tenía amplias fuentes, estancias decoradas y espacios amplios para ofrecer un retiro afuera de la ciudad para la nobleza y el rey. Después de 1606, el edificio empieza a entrar en un periodo de decadencia. La falta de la presencia del rey y de su familia, sumado a la ausencia de fondos para su mantenimiento, causan el abandono y desmantelamiento de varias zonas, incluidos los jardines y ciertas partes del edificio. Hoy en día solo quedan restos y vestigios de la estructura original, como son muros, el oratorio y parte de las fuentes. El Palacio de Santa Cruz fue construido como sede del Colegio Mayor de Santa Cruz, una de las instituciones educativas más antiguas y la segunda de su tipo en España. Tras la partida de la corte, la falta de mantenimiento y presupuesto causó el cierre de algunas estructuras originales y durante el siglo XVII y XVIII esta misma falta de presupuesto reconvirtió el lugar en un sitio administrativo, sobre todo en el siglo XIX con la desamortización de bienes, cuando el palacio dejó de ser de uso exclusivo del Colegio Mayor y pasó a usarse con fines administrativos. Hoy en día es la sede del rectorado de la Universidad de Valladolid. Sin el flujo de visitantes importantes y con menos actividad económica tras la partida de la corte, el deterioro se fue haciendo evidente en el edificio. La Casa de los Vitoria pasó por varios propietarios y varios usos, lo que implicó remodelaciones que afectaron a su estructura original. Su antiguo esplendor renacentista se fue perdiendo. A lo largo de los siglos siguientes, la Casa de los Vitoria pasó por varios propietarios y usos, lo que implicó remodelaciones que afectaron a su estructura original. Su antiguo esplendor renacentista se fue perdiendo. A finales del siglo XX se reconoció el valor histórico del edificio, que se intentó restaurar con un éxito limitado. En 2006 se descubrieron unas estancias que habían quedado ocultas por escombros, además de unas escaleras, claraboyas y 6 portadas de sillería. Las labores de restauración reconfiguraron el edificio para adaptarlo a estos nuevos descubrimientos. Hoy la Casa de los Vitoria es el edificio que aloja al Colegio Jesús y María. Otro de los lugares que experimentaron la decadencia después de la devolución de la capital fue la Plaza Mayor. Durante los años de la capitalidad, la Plaza Mayor se había transformado en un epicentro de la vida social y política de la ciudad. La plaza fue diseñada como un gran espacio abierto, rodeado de edificios administrativos y comerciales que sirvieran tanto a la realeza como a la nobleza y a los comerciantes. Con la salida de la corte, muchos de los edificios que habían sido renovados o construidos para ser parte de la administración se quedaron sin uso aparente. El proyecto de expandir y embellecer la plaza quedó a medio camino y la zona sufrió un estancamiento en su desarrollo. Algunos edificios se mantuvieron en uso para la administración local, pero otros cayeron en desuso o fueron reutilizados con propósitos menos prestigiosos, perdiendo el ambiente de actividad que había caracterizado a la plaza durante los años de capitalidad. La Catedral de Valladolid fue concebida para ser una de las mayores catedrales de Europa, pero nunca llegó a serlo y quedó inacabada, porque el traslado de la corte a Madrid redujo drásticamente los fondos para su construcción. A lo largo del siglo XX se llevaron a cabo muchos proyectos de restauración que buscaban preservar lo que quedaba de la catedral, pero nunca llegaron a completarse las partes inconclusas del diseño herreriano original. Sin el respaldo económico de la monarquía, muchas zonas quedaron inconclusas y se deterioraron. No obstante, la catedral siguió en uso y se llevaron a cabo pequeñas intervenciones de remate y acondicionamiento, como la conclusión del trabajo de las bóvedas y capillas del Evangelio y la propia Torre del Evangelio. La catedral seguía sin terminar cuando en 1755 el terremoto de Lisboa provocó el derrumbe de esta torre, así como el de las capillas de la Epístola y las fachadas. Las obras de reparación y continuación del proyecto fueron constantes a lo largo de los siglos. Muchos elementos se desplazaron, retocaron o incluso vendieron, como fue el caso de la reja del siglo XVIII que en 1928 se vendió a la Fundación Hearst, que la donó al Metropolitano de Nueva York. A lo largo del siglo XX se realizaron varios proyectos de restauración para preservar lo que quedaba de la catedral, aunque nunca se completaron las partes inconclusas de su diseño herreriano original. Hoy en día la catedral mantiene una apariencia inacabada, con una sola torre y una fachada incompleta, pero sigue siendo el principal templo católico de Valladolid.
El convento de las Descalzas Reales es otro de estos conventos que, gracias a sucesivas restauraciones, ha conseguido mantener su valor artístico e histórico. Hoy en día sigue siendo un convento en uso y mantiene una rica colección de arte religioso. La Casa de Cervantes fue otro de los edificios que experimentó la decadencia después del traslado de la capital a Madrid. Cuando la corte vuelve a Madrid, la casa pasa a manos privadas. La falta de recursos, de mantenimiento y el progresivo desinterés en mantener la memoria de Cervantes en Valladolid causa daños irreparables al edificio y sobre todo remodelaciones que no atienden al valor arquitectónico e histórico del lugar. Durante el siglo XVIII y XIX la casa tiene fines comerciales y residenciales y no es hasta el siglo XX donde hay una preocupación por recuperar la memoria cervantina en Valladolid con motivo del tercer centenario del Quijote. Por lo tanto se llevan a cabo remodelaciones y una restauración a cargo y apoyada por el rey Alfonso XIII, que ayuda financieramente a estas restauraciones. La pérdida de la capitalidad fue un golpe económico muy importante que significó que muchos de los edificios emblema de Valladolid dejaran de recibir mantenimiento y se abandonaran o se adaptaran para otros usos. El traslado de la capital cambió rápidamente la fisonomía de la ciudad. A esto contribuyeron eventos como la inundación de 1636 o eventos periódicos de hambrunas. El vacío que dejaron las más de 23.000 personas que llegaron a la ciudad en 1601 constituirá un choque demográfico que incidirá aún más en el declive vallisoletano. La situación urbanística de Valladolid no remontará hasta la llegada del ferrocarril en 1870. El breve periodo en el que Valladolid ostentó la capitalidad dejó un impacto duradero en la ciudad, tanto positivo como negativo. A pesar de que entre 1601 y 1606 experimentó un florecimiento sin precedentes de su economía y urbanismo, el traslado de la corte a Madrid provocó una profunda decadencia. Muchos proyectos quedaron inacabados y la economía local, que se sustentaba en la presencia de la familia real y la nobleza, se estancó. De esta manera, el paso de la corte convirtió a Valladolid en un símbolo de poder y la influencia de la monarquía, pero también demostró la fragilidad de las ciudades que dependen de la volatilidad de las decisiones políticas del rey y de sus consejeros. No obstante, el legado de este episodio histórico todavía permanece visible en el patrimonio monumental de Valladolid, que aún conserva edificios y espacios que reflejan el esplendor de aquellos años.